portal, un solo portal. Y en ese portal, las tres, los tres titulares más destacados, las tres noticias más destacadas, eso era 11 de la mañana aproximadamente, decían: Venezuela tiene el salario más bajo, estos son los precios de la cesta en Latinoamérica de septiembre, ese es uno. Otro decía: en Venezuela se requieren 43 sueldos mínimos para pagar un semestre en una universidad privada. Y otro decía: comprar electrodomésticos se ha vuelto un dolor de cabeza para los venezolanos por los altos precios. Son al final tres titulares, repito, un mismo portal, que hablan de lo mismo. Por una parte, de bajos ingresos y por otra parte, de un pobre poder adquisitivo. Y esto, a ver, se puede traducir en mil realidades, tan cotidiana como la que usted pueda tener el día de hoy. Pero el punto central es el mismo y eso es parte de lo que queremos conversar hoy con Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Muchísimas gracias, Asdrúbal. Quiero agregar a esos tres titulares a los que acaba de hacer referencia, que después buscando, y también encontré esta información, creo que venía del Observatorio Venezolano de Finanzas, comparaban lo que cuesta la canasta semanal con los sueldos mínimos en la región. Ecuador, por ejemplo, la canasta semanal es de $36.20, pero el sueldo mínimo es de $425. En Colombia la canasta es de $28.80, pero el sueldo mínimo es $220. En Chile, $41.94 con un sueldo mínimo de $450. En Perú, $33.80 con un salario de $265. En Argentina, por ejemplo, $33.84, esa canasta semanal, pero con un salario mensual de $373. En Venezuela es de $33.81 la canasta con un salario mensual de $21. El tema, entonces, lo de los tres titulares anteriores y lo de este resumen es cómo aumentar los salarios y que la gente en Venezuela con ese salario tenga capacidad de compra. Capriles ayer en el programa proponía $200 para trabajadores del sector público y pensionados. Los maestros piden entre $300 y $500. La Federación Médica Venezolana pide $1.500 para los profesionales. ¿Cómo es posible? ¿Es siquiera remotamente factible algo así, Asdrúbal? Fíjate, Román, en primer lugar está el factor humano que tiene que ver con, las necesidades de todos esos grupos o gremios que tú has mencionado que son fundamentales para la sociedad: maestros, médicos, empleados públicos o cualquier trabajador que quiere ganar lo mínimo que necesita para cubrir sus necesidades, ¿no? Eso es una realidad. Pero también está la realidad económica que los recursos tienen que estar de alguna parte. No los puedes fabricar. De hecho, ya Venezuela ha tenido experiencia en eso. Cuando fabrica de la nada los recursos, terminas provocando una gran inflación y una hiperinflación que, nos empobrece a todos. Entonces, el tema acá no es, bajo la propuesta de Capriles, si el salario es 200 o 1.500, como quieren los médicos, o 300, como querrá otra persona, sino si efectivamente están dadas las condiciones para llegar inmediatamente allí. Y no es tan simple, porque los salarios tienen que ver en general, con la salud de la economía y con un tema que tiene que ver con la productividad. Y para decirlo en lenguaje sencillo, la productividad tiene que ver con lo que producimos, lo que se crea en Venezuela. En la medida que tú tengas una economía donde su capacidad de producir, de crecer, esté limitada, también los salarios van a estar limitados. Y los salarios no se pueden aumentar por decreto. Siempre hay que hacerse la pregunta de dónde van a salir los recursos. Si tú quieres que, volviendo a la propuesta de Capriles, que los salarios sean $200 en el sector público, la pregunta que hay que hacerse es cómo el Estado va a financiar sueldos para toda la administración pública de $200, o le va a pagar pensiones a los adultos mayores de $200. ¿Cuánto representa eso mensual? ¿Cuánto representa eso anual? ¿Cuánto representa eso del presupuesto? ¿Y cómo se va a financiar? ¿Con ingresos del petróleo? ¿Con ventas de activos?
con ingresos por tributo. Ese es el tema clave. Y muchas veces los políticos se quedan solo en el deseo de lo que quieren proponer y no de dónde vienen los recursos. Hay que saber de dónde vienen los recursos para saber si es factible y para que en realidad ese aumento de salario repercute en calidad de vida de la gente. Porque si no, insisto, tú le puedes dar a la gente el equivalente a $200 creados de la nada y al mes siguiente no le va a alcanzar absolutamente para nada porque la inflación se va a desbordar. Entonces, por eso el tema del salario tiene aristas muy profundas, tiene la arista humana, la arista del problema de cada persona con su ingreso, pero también es algo que tú no aumentas por decreto o por simple deseo, sino que está atado a reformas, a políticas que llevan tiempo y para que el ritmo de salario vaya aumentando. Eh, Asdrúbal, hemos hablado salario, ese es un indicador, podríamos hablar de Producto Interno Bruto, que es otro. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? ¿Cómo se mide la salud de una economía? ¿Cuáles son esos indicadores correctos para decir si una economía es saludable, si una economía está bien, es sana? ¿Cuáles serían los más importantes? Mira, yo creo que el más importante, Román, tiene que ver en primer lugar con la inflación, es decir, con que tú tengas unos niveles de precios que sean, digamos, que tengan un crecimiento moderado, adecuado, es decir, y que eso conlleve a que la gente, y volvemos al punto inicial, pueda con lo que gana vivir, satisfacer sus necesidades más importantes. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de una familia? La alimentación, el pago de los servicios, el poder incluso tener capacidad de recrearse, de poder financiarse unas vacaciones, de poder tener capacidad de ahorro y capacidad de crédito para adquirir un carro, una vivienda o cualquier otro bien que considere. Ese elemento y está asociado pues a la productividad, a un buen nivel de salario, también por supuesto a baja inflación. Ese es un tema clave para entender la salud o el estado de una economía. Cuando una economía crece, ¿qué significa que crece? Que produce cada vez más bienes y servicios y esos bienes y servicios redundan en beneficio de la mayoría y tiene además baja inflación. Eso por supuesto también repercute en la calidad de vida de la gente que con su sueldo, vamos a lo básico, con su sueldo puede comprar, puede ahorrar, puede pagar un crédito, tiene calidad de vida. Cuando ya tú pierdes, yo creo que el problema en Venezuela, y por eso obviamente nosotros no somos una economía sana, cuando las cosas más simples se vuelven una proeza, como el caso venezolano, donde por ejemplo poder llegar a fin de mes, poder financiar el simple alimento, no tener capacidad de crédito para comprarte un electrodoméstico como el titular que tú mencionabas, entonces hay un problema, porque la gente con su trabajo no puede satisfacer sus necesidades más básicas. Fíjate que no estamos diciendo que la gente sea millonaria, que la gente tenga chalet, que tenga casa afuera, no, que pueda cubrir sus necesidades más básicas. Cuando una sociedad logra eso, ahí hay un avance importante, que, bueno, y por eso tú te comparas con otros países de América Latina y te comparas con países europeos, donde la mayoría de la gente no es rica, pero puede cubrir sus necesidades, puede ir a un restaurante, puede ir al cine, sus hijos tienen educación, sus hijos tienen acceso a la salud, que son los elementos básicos, ¿no? Asdrúbal Oliveros nos acompaña hoy como cada miércoles con la agenda económica. Ayer leía, Asdrúbal, un tuit del periodista Gustavo Azócar que hacía referencia a algo que dijo tu colega el economista José Guerra. José Guerra dice que al 23 de septiembre las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron en 4.937 millones de dólares. Dice, una pérdida de 837 millones en lo que va de año. Es decir, el Banco Central pierde 100 millones de dólares mensuales. Y dice, eso es insostenible. Esas son las cifras. ¿Coincides con esas cifras? ¿Son las cifras que se manejan? Mira, es que tú tienes que ver esto, Román, desde dos perspectivas. Obviamente, José tiene razón al mencionar el tema de las reservas internacionales, pero el chavismo o el gobierno, no todos los recursos que maneja van a las reservas internacionales. Hay recursos que están fuera de las reservas, que maneja principalmente PDVSA o la propia presidencia, que están fuera y que también son ingresos del Estado. Entonces yo creo que la visión tiene que ir más amplia, no solamente mirar las reservas internacionales, porque las reservas internacionales no te dicen de forma completa cómo está la salud financiera del gobierno. Por supuesto, lo ideal sería que todos los recursos de la nación entraran a las reservas y se pudieran manifestar allí,
pero en realidad eso en Venezuela no ocurre desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando incluso desde el año 2003, 2004, cuando los recursos empezaron a manejarse, o una buena parte de los recursos fuera de las reservas internacionales. Entonces hay una parte de los ingresos del país que no están en la reserva, que no tenemos tampoco, más allá de algunas estimaciones, certeza de cuánto es, pero que también son recursos que utiliza el gobierno para gastar y, por ejemplo, también para intervenir en el mercado cambiario. Uh-huh. Ya que hablamos de eso, de dólar, compartíamos esta mañana en titulares, lo compartí a través de Analítica, pero lo leo también, por ejemplo, en un portal como Banca y Negocio, que el Banco Central de Venezuela indicó que los montos máximos para operaciones de venta de divisas por cliente, lo que llaman operaciones de menudeo, que pueden realizar los bancos y las casas de cambio son de 1.000 euros o su equivalente en otra moneda por día, hasta 4.000 euros mensuales y 8.500 euros por año calendario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, mira, eso ya ocurría, es importante destacar que ya esos límites existían desde que el gobierno modificó el convenio cambiario. Esos mismos límites. No, eran unos límites que estaban un poco más altos y fueron modificados ahora, ¿no? Entonces, están a la baja, pero si te pones a ver, y vuelvo a poner, fíjate que todo está relacionado, este punto con el primero es válido. Piensa tú en el promedio de los venezolanos, si pueden acceder a comprar esos montos que están ahí. $1.000 diarios y 8.000 al año, cuando los sueldos son tan bajos. Entonces, si tú lo ves desde la perspectiva del ingreso promedio de un habitante de Venezuela, son montos bastante holgados para un mercado de menudeo, Román. La verdad que a mí, yo vi que se creó como mucha alarma en mucha gente. A mí no me parecen, para la situación, estoy hablando de la situación del ciudadano promedio. Son montos muy manejables, muy manejables. Claro, porque una empresa no va al menudeo. Exactamente, exactamente. Pero una persona como tú, como yo, o promedio, que tenga, mira, ni siquiera pensemos en un sueldo de $1.000, que ya en Venezuela eso es un nivel extremadamente alto, y que de esos 1.000 tenga que cubrir todos sus gastos y vaya al menudeo, bueno, los montos que estamos hablando son bastante accesibles para una persona natural, ¿no? Que es un poco lo que estamos comentando. Efectivamente. Asdrúbal, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos hoy, ¿eh? No, a ti. A ti, Román. Cuídate Saludos mucho. Y buen día. Igualmente, igualmente. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica, de la mano de la firma, pues cada semana nuestra agenda económica. Son las 7:26 de la